Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado para el estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la Iglesia Adventista Dayton Central, en Ohio, el pastor Augusto Pérez y su servidora Gloria Epalza de Pérez. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Oramos. Bondadoso Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos tu palabra y en tu palabra tenemos el mensaje que todos necesitamos para la salvación. Allí está todo, Señor, reflejado para que podamos conocer y no solamente conocer, sino vivir el mensaje de salvación. Gracias, Señor, por llamarnos a tu luz admirable. Gracias por tu palabra y ayúdanos en este momento a conocer más en cuanto cómo abordar textos o mensajes difíciles en la Biblia. Danos sabiduría, Señor, para entender. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Afrontar las dificultades con humildad es el título de la lección. Y hay una cosa un mensaje aquí en la lección del día martes que me pareció muy bonito. Dice: el hábito de la indagación humilde es la base de todo aumento de conocimiento, ya que genera una libertad que naturalmente produce un espíritu dócil. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar pasajes bíblicos difíciles, pastor? Muy bien. La humildad es un fruto del Espíritu. Nos lo describe el apóstol, ¿verdad?, cuando da los listados del fruto del Espíritu. Y yo quiero abordar esta pregunta con 3 pasajes de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y el primer pasaje lo encontramos allí en Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligid, lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Allí precisamente el apóstol está hablando acerca de la humildad que debemos tener cuando vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Otro texto que nos muestra también el llamado que nos hace Dios de ir al estudio de su palabra con humildad, lo encontramos aquí en Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14. Es un versículo muy conocido por la mayoría de los adventistas porque nos habla precisamente acerca de la oración. Vea cómo dice el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y también la palabra del Señor nos muestra en Sofonías capítulo 3 y el versículo 12, nos dice allí la palabra del Señor: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Así que estas personas valoran la verdad sobre la necesidad de no tener siempre la razón. Porque puede ser que nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. El único que no se equivoca es Dios.
Así que nosotros necesitamos aceptar con humildad cuando nos hemos equivocado o cuando hemos interpretado un pasaje mal. Así que es muy importante entonces que nosotros vayamos al estudio de la palabra de Dios con humildad. Humildad quiere decir que yo voy a aceptar lo que dice la Biblia, que esos preconceptos que traigo de enseñanzas que tal vez por tradición las he recibido, deben quedar atrás. No, yo debo ir al estudio de la Biblia, yo debo reconocer que es la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene para mí, ese es el mensaje. Ahora, esto significa entonces que nosotros debemos ser sumisos a la palabra de Dios. Sumiso quiere decir que aceptamos el mensaje de la Biblia, respetamos el mensaje de la Biblia. Si Dios habló, no hay por qué racionalizar, como lo hizo Jonás. Dios le dio un mensaje, ve a Nínive, y él pensó otra cosa y se fue a otro lugar. Cuando Dios habla, es Dios quien habla y nosotros no podemos entonces racionalizar esto. Por eso entonces, aceptemos la palabra de Dios con humildad, dejemos a un lado nuestros preconceptos o nuestras ideas preconcebidas y vayamos con humildad al estudio de la Biblia. Porque dice la lección de este día que si vamos con humildad, el Señor entonces nos dice, nos dará la luz que necesitamos. Y el Señor va a ir a nuestra mente, nos va a impresionar nuestra mente, mi corazón, y me hará conocer la verdad porque la estoy buscando con humildad delante de Él. Pero es importante entonces la humildad, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta a nosotros creer o decir, oye, me equivoqué en lo que había estado pensando durante años o lo que acabo de encontrar de acuerdo a una investigación y alguien me dice, no, estás equivocado? Pero es importante, entonces dice que evitar lo que ya yo he traído, sino decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿cómo lograr ese equilibrio justo entre la humildad y la certeza? Muy bien. Ya hemos hablado que la Biblia tiene pasajes contundentes, ¿no? Y nosotros con humildad aceptamos lo que la palabra de Dios nos dice. Pongamos un ejemplo, el sábado. Si vamos al estudio del sábado, encontramos pasajes claros, contundentes, que nos muestran que el sábado es día de reposo. Con humildad nosotros aceptamos esto, ¿verdad? Pero también cuando analizamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta que es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, está registrado en múltiples ocasiones y nosotros debemos saber que cuando Dios repite algo es porque es importante para el Señor. Así es. Cuando Dios lo repite es importante y el mensaje del sábado es repetido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que, ¿qué equilibrio hay entre la humildad y la certeza? Nosotros con humildad aceptamos la palabra de Dios, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una unidad de pensamiento, una unidad, hablando específicamente del sábado. Y tenemos la certeza de que es el sábado porque la Biblia lo menciona. La Biblia desde el Génesis al Apocalipsis habla de este día de reposo, de este sábado. Así es. Así que es muy importante entonces, apreciados hermanos, que nosotros con humildad aceptemos lo que dice la palabra de Dios. Y si hemos estado equivocados y estamos haciendo cosas equivocadas, rectifiquemos. Es de humano rectificar y el Señor nos acepta y nos da oportunidades para hacerlo. La lección termina diciendo algo hermoso. Dice, necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar las palabras de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Ver la luz. Que el Señor nos ayude a ser humildes. Y cuando estemos equivocados, pues admitirlo. Y cuando no sabemos, pues investigar hasta que el Espíritu Santo, con humildad para que el Espíritu Santo nos guíe. Muchísimas gracias. Con diligencia. Exactamente. Investigar con diligencia y sabemos, nos garantizan que el Espíritu Santo estará con nosotros. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les deseamos un lindo día. Que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana.